Damos la bienvenida a esta comisión a doña Silvia Tostado Calvo, presidenta de la Fundación Triángulo, quien tiene la palabra cuando esté preparada por un tiempo máximo de 10 minutos. Un segundo, porque yo estoy preparada, pero las tecnologías necesitan un poquito más. Presidenta de la comisión, diputadas y diputados de la misma. En primer lugar, gracias por la invitación a la entidad que presido para poder mostrar nuestro posicionamiento respecto a la Ley de Concordia de Extremadura y la derogación de la Ley de Memoria Histórica de nuestra región. Fundación Triángulo fue ponente en la anterior ley y agradecemos este espacio abierto en la sede de la soberanía regional, siempre lo hacemos, a quienes en muchos momentos de nuestra historia tuvimos negado hasta el derecho a la vida. Para nosotros y nosotras todo está relacionado y no lo podemos olvidar. Las personas que pertenecemos al colectivo LGBTIQ+, con todas sus letras y las que estarán por venir, quienes somos lesbianas, gays, bisexuales, trans, personas no binarias, en definitiva, queer, raro o disidentes del binarismo sexo-género, quienes hemos estado en muchos casos, bueno, en muchos casos no, quienes seguimos estando en los márgenes, todas, incluso aquellas que niegan el valor de la lucha por los derechos civiles, les debemos todo a quienes pusieron sus cuerpos y sus vidas para conquistar lo que debe ser inherente a todo ser humano y que nos ha sido negado en tantas ocasiones, la dignidad y los derechos de ciudadanía. Y si de esta historia solo tenemos retazos, es que aún hay cosas importantes por hacer, entre otras, darle a la memoria la importancia que merece. Preservar el derecho a documentar y construir un relato negado durante décadas y reparar, en la medida de lo posible, el daño a las víctimas, es algo que todavía sigue estando en pendiente. Las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans les debemos a quienes fueron perseguidos y violentados defender, al menos, su derecho a no ser castigados con el velo de la invisibilidad, con lo injusto del silencio. Si hay una violencia que es universal, es la sufrida por las personas LGBTI por el hecho de serlo. Negarlo es una necedad. Si hay una realidad que ha sido perseguida por todas las religiones, en todos los estados, han sido las realidades de las disidencias sexuales y de género y las especificidades de las violencias, represiones y atrocidades perpetradas hacia las personas que no eran cis heterosexuales, es decir, aquellas personas que son trans o LGBTI. Durante el franquismo y los primeros años de la democracia, aún no ha sido ni suficientemente documentado, ni reconocido, ni mucho menos reparado. Como recoge nuestra ley LGBTI de Extremadura, que está en vigor, España se ha incorporado e incluso liderado la lucha por la plena igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales. Pero también fuimos una nación donde la intolerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGBT cobró carta de naturaleza. Muchos extremeños y extremeñas tuvieron que exiliarse de nuestra tierra para ser tal como eran. Una inmigración sentimental para poder amarse, para no sufrir. Estoy convencida de que si cada uno de ustedes hace memoria de gente cercana a su alrededor, por muy jóvenes que sean, nombres y apellidos les vienen a la cabeza. Al menos 5.000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gays, lésbicas o transexuales durante el franquismo. 5.000 vidas fichadas. Pero este número es solo una aproximación, porque los historiales están dispersos por las distintas cárceles y porque en muchos casos la condena alegaba prostitución, por ejemplo, en vez de homosexualidad como delito. A los homosexuales, y esto es entre comillas, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena se les aplicarán, para que cumplan todas sucesivamente las medidas siguientes. A. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás, no vaya a ser. Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio y sumisión a la vigilancia de los delegados. Esto lo decía la Ley de Vagos y Maleantes, que fue modificada en el año 54 bajo el régimen franquista para incluir expresamente a los homosexuales como sujetos peligrosos. Esta modificación marcó el inicio de la criminalización formal de la homosexualidad en España, afectando especialmente a personas pobres y sin redes de protección,
y legitimando la represión bajo argumentos de moralidad y orden público. En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes fue derogada y sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que heredó y endureció muchos de sus preceptos. Esta nueva ley, vigente hasta 1995, consideraba la homosexualidad una peligrosidad social y permitía la detención, reclusión en cárceles o internamiento en centros psiquiátricos de personas homosexuales y otras disidencias, bajo la excusa de la aplicación de medidas de reeducación o tratamientos médicos forzados, incluyendo terapias aversivas, y perpetuaba la estigmatización social y legal de la homosexualidad, equiparándola a la delincuencia o la enfermedad mental. Aunque la ley fue parcialmente modificada en el 78 para eliminar la homosexualidad como supuesto de peligrosidad, de persecución legal, la persecución legal no cesó completamente hasta su derogación en el año 95. No son suficientes los datos que tenemos sobre la represión de las personas LGBTI durante el franquismo y la transición. No existen bases de datos sobre esto y los expedientes, como decía, están dispersos por la propia realidad del periodo. En Extremadura, en la ciudad de Badajoz, se encarcelaban a hombres homosexuales pasivos y mujeres trans en el edificio de lo que hoy es el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo. En una de sus paredes hay una placa de menos de 30 centímetros cuadrados que lo recoge. ¿Esto es todo lo que podemos hacer? Bajo nuestro punto de vista, no. Y si hablamos de las violencias sufridas por mujeres lesbianas, la realidad es aún más compleja, porque fueron ocultadas, no escritas, como ha sucedido con muchas otras violencias sufridas por las mujeres. Hablamos de violencias institucionalizadas, pero también agresiones en los entornos familiares, violencias sexuales, violencias correctivas o sometimientos que ejercían diferentes agentes que aplicaban la moral impuesta. Hablamos de violencias ejercidas por instituciones privadas, muchas vinculadas con diferentes religiones, también con la Iglesia Católica. Hablamos de espacios donde se aplicaban terapias de electroshock para curar la homosexualidad. A veces cuesta leer estas atrocidades sin que aún se las remueva todo por dentro. Hablamos de violencias ejercidas en el nombre de un régimen que nos catalogó como enfermas y enfermos, como peligrosos sociales, como personas de dudosa moral. Cuando hablamos de memoria, no solo defendemos que se documente de forma suficiente cuáles fueron los hechos ocurridos bajo leyes profundamente represivas. Necesitamos construir el relato de lo no visible, de lo no contado. Necesitamos saber el impacto del miedo sufrido sobre un colectivo que fue responsable de expulsar a miles de personas de nuestros pueblos y ciudades por el hecho de ser LGBTI. Somos una peor Extremadura sin ellos y sin ellas. Y son muchos, insisto. Les invito a que hagan una memoria colectiva. Y los efectos de estas realidades llegan a nuestros días. Desde Fundación Triángulo queremos documentar esto para contar con los testimonios de personas mayores LGBTI que estamos perdiendo, que aún están vivas, aunque el principal hándicap sigue siendo el miedo a hablar de las violencias sufridas. El miedo está metido en los huesos de muchas generaciones. Cuando recuperamos la memoria, nos empoderamos, porque aunque ya sabemos que tenemos derecho a vivir, ser conscientes de cuál ha sido el peaje pagado hasta alcanzar el estatus de ciudadanía nos permite saber cuáles son los riesgos que enfrentamos, que con el incremento de los discursos y delitos de odio que sufrimos, somos cada vez más conscientes. Para nosotras y nosotros es difícil usar la palabra concordia cuando de nuevo se invisibilizan las realidades sufridas, las persecuciones específicas por nuestra orientación, identidad o expresión de género. Consideramos que ocultar los motivos por los que cientos de miles de personas fueron perseguidas, no analizar y contar con las raíces donde se han anclado rupturas familiares, no hablar de las palizas y abusos policiales, años de cárcel, asesinatos sin investigaciones, torturas y humillaciones por ser lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex, implica no reconocer dónde están las fisuras por donde en muchas ocasiones se escurre la democracia. Sí, la ausencia de democracia está directamente relacionada con la represión hacia grupos minorizados, es decir, hacia las personas LGBTI, personas racializadas, etc. Creemos además que en este sentido tenemos experiencias profundamente duras, pero también didácticas, de las que debemos aprender. Colombia inició un proceso de construcción de paz que por primera vez en el mundo incluye de forma expresa las realidades LGBTI. Este proceso, que ha contado con 3 instituciones para garantizar que se cumplan los acuerdos de paz, ha dado prioridad a la construcción de una narrativa con la participación de todas las víctimas,
la creación de un sistema jurisdiccional específico y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Desde todas las aristas y todos sus poliedros, desde lo desgarrador que implica cerrar un conflicto que ha tenido más de 50 años de duración, hay algo que admiramos: la capacidad para reconocer la afectación específica de un colectivo cuyas víctimas fueron perseguidas, insisto, por ser LGBTI. Desde el activismo LGBTI de Extremadura vamos a defender el derecho a la memoria como derecho humano. Queremos defender la necesidad de narrar nuestra historia, ubicar las raíces de nuestras discriminaciones, que son los espacios donde disparan los discursos y actos de odio que aún recibimos. Aún sufrimos las consecuencias de las malditas pandemias que nos han despojado de una parte importante de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Aún sufrimos el estigma que se perpetúa en cada discurso que nos niega. Sufrimos las ausencias de quienes fueron expulsadas y expulsados de su tierra y su familia. Voy terminando. Hay quienes jamás se atreverán a ser ellas y ellos mismos por el miedo transmitido y generado durante décadas. Hay incluso personas LGBTI que ejercen una LGBTI-fobia atroz contra otras personas para no sentirse parte del grupo que fue criminalizado y violentado siempre. Escondernos, no nombrarnos, hablar de estas violencias y contribuir a repararlas va, además de en contra de la ley LGBTI de Extremadura, contra los principios más básicos de la humanidad. Si queremos hablar de concordia, es imprescindible hacer un trabajo integral de memoria y reparación que reconozca todas las dimensiones desde donde se ejercieron las opresiones. Sin esto, las seguiremos perpetuando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tostado Calvo. Pasamos a la intervención de los diferentes grupos y, en este caso, Unidas por Extremadura. Tiene la palabra la señora Nerea Fernández por un tiempo de 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy bienvenida, señora Tostado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y comparecer. Hay, en las anteriores intervenciones, algunos diputados del Grupo Popular, no sé si ha sido la señora Durán, porque no recuerdo, pero ha dicho una frase que quería comentarle a usted, precisamente. Creo que ha sido la señora Durán que ha dicho que las víctimas son víctimas, que no hay que ponerles etiquetas, que no hay que estar diciendo constantemente que fueron asesinadas por el franquismo, por ponerle en contexto. A mí esta generalización de las víctimas me recuerda un poco siempre a cada cual que haga lo que quiera, pero que no pongamos etiquetas de LGTBI. Es que es el mismo argumento. El mismo argumento. No mencionar aquello o no ponerle nombre a las cosas significa la invisibilización de aquellas mismas. Lo que no se nombra no existe. Y esta es la base de esta ley de concordia. Lo que no se nombra no existe. Las víctimas de la represión franquista, de la dictadura, no existen porque fueron víctimas. No sabemos por qué. Vino una nube y pasó. No sabemos. Usted ha mencionado, de hecho, la cárcel de Badajoz, que se cerró en los años 70, o sea, es decir, hace 2 días, y efectivamente la placa que hay es irrisoria. Con las leyes de memoria, y vuelvo a repetir, cuando se implementan y se ejecutan de manera que se tienen que ejecutar, lo único que buscan es buscar ese pasado de quiénes somos, de dónde venimos, ¿y por qué no tenemos que volver a repetirlo? Los insultos homófobos, los ataques contra las personas LGTBI que se están volviendo a repetir, que están volviendo a crecer, viene también por parte de esa gente que quiere olvidar el pasado. Y esto también es importante, porque esta ley, las leyes de concordia, no solo nos quitan el pasado, también nos quitan un futuro que nos gustaría poder construir entre todas, y un futuro de que podamos ser quienes somos sin tener que escondernos. Termino con una frase que usted ha dicho y me ha gustado mucho. El miedo está metido en los huesos de muchas generaciones. Y es verdad, no podemos ser quienes somos o no podemos ser quienes queremos ser si no tenemos memoria y si no recordamos qué nos pasó, qué le pasó a nuestros familiares y qué le pasó al colectivo LGTBI durante la represión de la dictadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el turno del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña. Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve. Bienvenida, señora Tostado, y gracias por su comparecencia.
únicamente decirle que en la Ley de Concordia sí se nombran todas las víctimas y todas las víctimas del año 31 a hoy día, independientemente de su condición sexual. ¿Por qué? Porque cualquier víctima de odio ya viene recogido en el artículo 510 del Código Penal, ¿no? Esa discriminación por cuestiones de odio. Por lo tanto, venimos a legislar de esa manera, es decir, todas las víctimas por igual, como bien ha señalado han señalado los compañeros del Partido Popular y uno mismo en varias ocasiones. Por lo tanto, no tengo ningún problema en que se dirija a mí, que he defendido eso, porque para nosotros la víctima es víctima con mayúsculas, sin distinciones, ¿no? Víctimas, por cierto, las que usted ha hecho alusión, ¿no? En esa ley de vagos y maleantes, que, por cierto, se aprobó durante la idílica Segunda República, ¿no? Que según algunos comparecientes han mencionado aquí, durante el Gobierno Azaña, y se mandaban a esos 4 campos de concentración, también en la Segunda República, que nadie menciona. Por lo tanto, por eso queremos que se estudie absolutamente todo, tan malos uno como malos otros. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, una legislación que aboga por todas las víctimas, y ahí tiene cabida absolutamente cualquiera de ellas, desde el año 31 hasta hoy día. Repito, nada más. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Torrade Viera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Tostado, por su intervención y por el firme compromiso que mantiene desde la Fundación Triángulo con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en Extremadura. Su labor, que combina tanto el activismo como la sensibilización y la construcción de derechos, es absolutamente imprescindible. Me gustaría comenzar haciendo referencia a lo que anteriormente hemos escuchado, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda, y lo que hay son víctimas enterradas con honores y víctimas aún en las cunetas. Lo que el Partido Popular ha hecho ha sido mercadear, manosear la memoria histórica para que la señora Guardiola continúe en el sillón. Nos preocupa profundamente esta ley de concordia que ignora por completo a las personas represaliadas por su orientación sexual o identidad de género, la invisibilidad que impone este texto al no reconocer su sufrimiento ni garantizar mecanismos de reparación específicos. Para nosotros esto supone un retroceso muy grave porque borra décadas de lucha, de dolor y de denuncias del colectivo LGTBI frente a la represión franquista. Una represión que no es que fuese simbólica, sino que fue real y brutal, como usted nos ha relatado. Esta ley no menciona a estas víctimas, ni prevé su reconocimiento en los lugares de memoria, ni garantiza su visibilidad, ni el acceso a procesos de reparación o reconocimiento público. Y si fuera poco, tampoco ofrece garantías frente al posible blanqueamiento de los discursos de odio bajo la supuesta defensa de la libertad ideológica o de cátedra. Por tanto, nos gustaría plantearle desde el Grupo Parlamentario Socialista si cree que esta norma ignora de forma consciente la diversidad de las víctimas en contra del principio de justicia social e histórica y si considera que se está generando un marco legal que legitima o al menos está tolerando el negacionismo del sufrimiento de las personas LGTBI en nuestra tierra. Una vez más, gracias por su intervención y por seguir recordándonos que los derechos no se conceden, sino que se conquistan y que sin memoria no es posible la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En el último turno y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor León. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a la señora Tostado por su comparecencia en la tarde de hoy y por su intervención, como siempre, desde la convicción, desde la seguridad y desde la elocuencia. A través del artículo 164, usted está compareciendo hoy aquí en lo que se llama el periodo informativo para que los distintos grupos parlamentarios recojamos sus propuestas, sus reflexiones o sus sugerencias. Se trata de la participación social que tienen los distintos colectivos a la hora de que los grupos parlamentarios podamos incorporar, como digo, enmiendas o mejoras en el texto legislativo que está en tramitación. Esa es la filosofía de su comparecencia esta tarde en esta comisión. Vaya por delante que desde el Grupo Parlamentario Popular, y yo creo que en la propuesta, no se excluye a ninguna víctima. No se excluye a ninguna víctima.
Precisamente lo que se persigue es la dignidad de todas las víctimas. Y, por supuesto, no vamos a ser nosotros los que neguemos que ha habido persecución por la orientación sexual de las diferentes personas. Desgraciadamente ha ocurrido y esto ha provocado que haya víctimas por la orientación sexual de la persona. Y nosotros tampoco pretendemos invisibilizar que haya habido persecución por esta cuestión de orientación sexual. Para nada. Y no lo negamos. Es que es evidente, no se puede negar la evidencia. Pero a mí me gustaría, señor Tostado, he repasado la Ley de Memoria Histórica del 2019, la vigente ley, y en el artículo 5 hay 13 apartados, 13. Y en uno de ellos, solo en uno de ellos y de forma genérica, se reconoce la víctima por su orientación sexual, metido precisamente en un artículo, pero bastante difuso. Bueno, oye, yo no sé si ese también fue un error de la vigente ley o es un error de la actual Ley de Concordia. Lo que sí le digo es que en el artículo 5.1 de la Ley de Concordia se reconoce el derecho a obtener una declaración de reconocimiento personal a quienes padecieron persecución, violencia por razones políticas o ideológicas o de otra índole, incluyendo en este apartado a todas las víctimas y haciendo, por una cuestión de economía legislativa, obviando las 13 o 14 clasificaciones que estaban contempladas en la Ley de Memoria Histórica. No excluye y generaliza. Que la generalización puede llevar, desde algún punto de vista, a la invisibilización, pues bueno, a lo mejor. Y que eso puede ser corregido, pues habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, como les digo, nunca nosotros vamos a excluir a ninguna víctima y nunca nos vamos Señor León, vaya finalizando. Nunca vamos a negar que haya habido persecuciones del colectivo LGTBI por su orientación sexual. Muchas gracias, señoría. Y para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Tostado Calvo. Gracias. Cuando elaboramos la ley, cuando fuimos ponentes de la ley anterior, hicimos un relato, hicimos una comparecencia muy similar a la que estoy haciendo yo en estos momentos. Evidentemente, probablemente todo es manifiestamente mejorable, pero cuando hay una mención en una ley, creo recordar que además en el preámbulo también se menciona, algo pasado no se menciona con orientación sexual y de género, se menciona con diversidad sexual. Y hay varios espacios del texto donde esa diversidad vuelve a ser puesta en negrita. Aunque fuera solamente una mención, estaríamos retrocediendo un paso en la situación en la que fuimos reconocidas. Yo no creo que todas las víctimas seamos víctimas de violencia sin más. Y me voy a un hecho que creo que es uno de los episodios más lamentables de la historia de la democracia de este país, que es todas las muertes y asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA. A nadie se nos ocurriría decir que han sido muertos por violencia. Igual que cuando reclamo a las mujeres víctimas de violencia de género que se las señale como víctimas de violencia de género, igual que reclamo que se reconozca el terrorismo de ETA cuando ha sido terrorismo de ETA, reclamo que se reconozca la violencia hacia las personas LGBTI como violencia hacia las personas LGBTI perpetrada por un sistema de manera estructural, porque así fue. Yo sé perfectamente de dónde viene la ley de vagos y maleantes, pero también sé que fue modificada precisamente para perseguir la homosexualidad durante el franquismo y de forma explícita. Y además que establecía mecanismos completamente diferenciales a otras víctimas a la hora de los castigos o elementos punitivos. Y yo creo que eso tiene que ser reconocido. Insisto, y es difícil pasar de lo normativo o lo que tiene la liturgia del derecho a la parte más emocional. Y uno se debate, ¿no?, entre la parte profesional, yo soy politóloga de formación, y la parte activista y emoción. Pero insisto, váyase a los más básicos, váyase a pensar cómo han vivido las personas LGBTI que desde su infancia, la de ustedes y la mía, tienen alrededor. Hemos sido varias las que hemos decidido estar en esta tierra y avanzar a pesar de los miedos que hemos sufrido en nuestras infancias y adolescencias. Pero es que si yo recuerdo a una persona referente
lesbiana en mi pueblo, la edad de esa persona ahora mismo son 50 años. ¿Dónde están las que estaban antes? Poco a poco hemos ido rescatando vidas de personas que sabemos que fueron encarceladas porque fueron denunciadas por alguien del pueblo, porque habían abusado, esa sospecha, ¿no?, de abuso sexual que siempre se puso sobre las personas LGBTI hasta hace 4 días. No, eso no ha desaparecido. Y la última persona, y hablo de mi experiencia personal, a la que yo he tenido acceso y que no se atreve a hablar porque tiene mucho miedo, es una persona de 85 años que ya está en una residencia de mayores de Extremadura, que afortunadamente tiene grandes profesionales que nos han llamado porque necesita que se aborde su realidad como persona del colectivo, y que nos habla de todo lo que ha sufrido, incluido la aplicación de terapias de electroshock, y habla de personas que le aplicaron este tipo de terapia que murieron a los 4 o 5 años. De eso no sabemos nada. Es que no tenemos ni recogida nuestra historia. No tenemos la capacidad de documentar esa historia. Yo sí creo que hay que ponerle a algunas de las víctimas nombres y apellidos, porque las violencias que sufrimos fueron completamente diferenciales. Y no sé cuál es el miedo realmente a abordar esta situación, porque la realidad de las personas LGBTI hoy bebe de esa situación anterior, es indivisible. Y cuando he puesto el ejemplo de Colombia, y con esto acabo, es porque realmente creo que existe un camino que se puede recorrer reconociendo a todas las víctimas, pero sin ocultar su especificidad. Es imprescindible. Las personas LGBTI hemos sufrido el estar bajo él y todo lo demás toda la vida. Los crímenes de odio por género y todo lo demás tiene una naturaleza. El bullying que sufrimos en las escuelas hoy en día tiene una naturaleza y no es el mismo que el bullying que se sufre por estar gorda, y te lo dice una gorda, que el bullying que se sufre por tener gafas, y tengo gafas, aunque ahora mismo no las lleve y me ha costado leer el texto. O sea, no es lo mismo como son las violencias, y para abordarlas es imprescindible reconocer su naturaleza y de dónde vienen. Y yo creo que para todos, en una democracia, es justo que reconozcamos cuáles han sido los procesos de represión que hemos sufrido, precisamente para poder avanzar y para poder construir una democracia cada vez más sólida. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a la comisión. Muchas gracias, doña Silvia Tostado Calvo. Agradecemos su comparecencia y con esto ponemos fin a las comparecencias y a la comisión del día de hoy. Mañana a las 9 reanudaremos. Muchas gracias a todos.